Y si no lo sorteamos hoy. No. Bueno, hoy vamos a tocar un tema que decíamos de ensuciarnos las manos. Bueno, porque al revés de lo de ahora. Entonces, lávate las manos, vos vas en la cola. vamos a ensuciarnos las manos porque esta situación, a ver si la han vivido alguna vez. Uno cuando va a la verdulería Sí. y ve ahí esas grandes bolsas, ¿sí? Bolsas plásticas que Y tienen a la adentro. forrajería. En la forrajería también. Carbonería. A la carbonería. Bueno, hoy en día a la verdulería, hace Bueno. 100 años a la forrajería acá del barrio. Esas bolsas donde cuando uno quiere hacer un asado, qué sé yo, va a la verdulería y pide ese carbón. Sí. ¿Sí? O por ejemplo, yo lo asocio mucho a esas películas inglesas, no sé si te acuerdas, sí. por ejemplo, Billy Elliot, ese chico bailarín que el padre está en medio de la huelga de esas minas de carbón, ¿no? Sí, la una gran historia que película tiene de- Inglaterra con las el minas de carbón, claro. Sí, que Hoy, contaminaba todo. Y también a Quinquela Martín. También. también, carbón. claro, muy bien asociado, ahí nos vamos para la boca. Pero hoy quería hacer como un pequeño resumen, relato de qué carbón hablamos, porque ya hemos mencionado dos, e incluso tres, como el de Quinquela Martín, pero no hemos definido qué tipo de carbón es, porque no es que es todo el También. mismo carbón, No. ¿sí? Y Eso es lo que él sabe porque es geólogo. Claro, Él está con claro. estas cosas de las piedras. 6 de años en la tierra. universidad para mancharme después haciendo un Para- asado. Bueno, en la imagen 1 lo que vamos a ver, le pido a Rodolfo, nuestro operador, porque vamos a empezar a descubrir uno de los tipos de carbones que existen. Es el carbón más antiguo, ¿sí? Que es el que está hecho a base de leña, a base de árboles que son talados y después se los deja secar. Y ahí lo que vamos a ver en la imagen es que ya desde la antigüedad, pero hace miles y miles de años, el hombre se dio cuenta que si cualquier cosa que hiciera, tanto como una cocción como en la edad de hierro, tenía que fundir hierro, si utilizaba como combustible la madera, llegaba a una determinada temperatura. Pero si esa madera la hacía pasar por un proceso para convertirla en algo negro y que mancha mucho, como es el carbón vegetal, Bien. podía lograr temperaturas muchísimo más altas. Así que esta imagen que estamos viendo ahí es un señor que en África, esto es una foto en África, pero tanto en cualquier parte del mundo sucedía, era que ¿cómo se hace el carbón? Porque todos se hace? decimos, bueno, muy fácil, agarro, pongo los leños, los prendo fuego, pero sabemos que a la larga te queda la ceniza. Exactamente. Entonces, ¿cómo hago yo para jugar con las temperaturas, la cantidad de aire que le aporto para que eso no llegue a incinerarse, sino que quede en un estado intermedio, que es la carbonilla, que es el carbón? De hecho, muchas veces cuando uno prende un fuego en una fogata, después hay algunos leños que quedan negros porque todavía no combustionaron enteramente. Entonces, lo que está buscando ese hombre es ese tipo de combustión, que es una combustión no completa. Porque, ¿cómo se hace? Uno apila un montón de maderas ya secas, Sí. les coloca varias, la vegetación que tenga próxima. Ahí vemos un contexto bastante selvático, pero ¿por qué le pongo todas ramas con verdes? Porque lo que le voy a poner encima es tierra. Porque yo lo que quiero es aislarlo lo mejor posible del oxígeno. Entonces le pongo vegetación antes que la tierra, porque si no la tierra se Como un caería colchón, claro. entre los troncos. Una vez que tapo todo eso, lo prendo de abajo y tengo que ser muy cuidadoso por la cantidad de aire que entre, porque si llega a entrar mucho aire, se arrebata, Claro. y se prende fuego. Entonces, esta práctica que se hace desde hace muchísimo tiempo es el carbón vegetal que vamos a buscar a la verdulería, a la forrajería, O a a la carbonería. carbonería, Claro. en otras épocas. Y ese carbón no es muy distinto a este que se producía así hace miles de años, porque vamos a ver que en la siguiente foto es cómo se produce hoy el carbón vegetal. El que ha estado en zonas muy de las zonas del bosque chaqueño, Santiago del Estero, el No es norte mi de caso. Córdoba. Sí, Bueno, contámelo. lo van a ver mucho estos hornos que uno cuando los ve por fuera dice, bueno, ¿qué estarán cocinando ahí adentro? Y fíjense, lo interesante de este horno es que primero, ahí el hombre está abriendo, ¿sí?, algo que es como una puertita que cerró, pero eso es el último paso. ¿Qué es lo que ha hecho ese hombre? Días atrás, porque esto lleva días, esa puertita estaba abierta, entró todos los leños hasta el tope, ¿sí? Sí. Lo prende fuego bien abajo y
tapia ese acceso de esa puerta. Y tiene, como vemos ahí, algunos agujeritos, tiene varios agujeritos todo alrededor de ese horno, con los cuales él va regulando la cantidad de aire que entra. Ah, mira. Como para que tengamos una idea, este tamaño de horno son más de 48 horas los que le lleva a producir carbón vegetal. ¿Y de qué es el horno ese? Ese ¿De barro? tiene ladrillos y está cubierto de barro, sí, pero pueden hacer todo de barro también. Y lo interesante es que tarda 48 horas en producirse esto, pero después, una vez que él, ya la práctica, ¿no? Sí. Se da cuenta que tiene que cerrarle todas las boquillas para que empiece a enfriar, tarda tal vez otras 48 horas en enfriarse, porque no es que uno entre y saca el carbón, ¿no? No es un microondas. Exactamente. Entonces, esta labor es una labor que es muy cansadora porque tenés que ir a talar los troncos, meterlos en ese horno, lleva todo o sea, ahí se van turnando para que a la noche también haya gente todo el tiempo despierta viendo, porque muchas veces hacen algunos agujeritos y tienen que taparlo rápido porque eso se te arrebata y se te arruinó toda la producción. Ah, mira. Así que aún hoy en día en zonas como Santiago del Estero siempre me acuerdo cuando veo entrar los bolsas de carbón, una marca muy conocida por lo menos que yo tengo acá en el barrio, que Bombé Larga. Basile. Exactamente. Así que es de acá, de gente de acá. Yo no sé, pero siempre lo veo entrando a estos corralones que están en la estación de Florida. Sí, Basile no es de acá. Basile. Sí. Bueno, pero esos vienen, por ejemplo, de Santiago del Estero, el norte de Córdoba. Clodomira, lavanda. Claro, el Chaco salteño. Así que el carbón que nosotros compramos para hacer asado, ahora sabemos que tiene este origen y que lleva todo ese proceso a hacerlo. Así que cuidado cuando pongamos toda la bolsa de repente y nos sobre mucho grasa por todo el trabajo que llevó a hacer esto. Ahora, fíjense qué interesante. Vieron que tengo una bolsita en el auto que me quedó del asado. Ah, mira, está. Cualquier momento. En cualquier momento. Hablábamos que de la diferencia del poder calórico que tiene la leña del carbón. Como para que tengamos una idea, el poder calórico de la madera, en promedio, es de 2.700 kilocalorías por kilogramo de madera, y con el carbón se logra 6.500 kilocalorías por kilogramo. O sea, está doblegando, y por eso es que ya desde la edad de hierro, como conocemos todos, algunos cientos de años antes del año cero, antes de Cristo, no hubiera podido ser factible si hubieran intentado fundir hierro solamente con madera, porque nunca lo hubieran conseguido. Se necesita mucho más poder calórico, y eso se logra con este carbón vegetal. Desde ese entonces sabían esta técnica. Desde ese entonces, es antiquísima. Pero mirá y de hecho, fíjense que sigue siendo antiquísima, ¿no? Pero como obviamente... Pero la siguen usando. Claro, y no es tampoco algo que sea... Que se pague valor oro, claro. Si bien ha aumentado mucho en los últimos años, claro. Tampoco es una cosa que se va a desarrollar toda una gran industria alrededor de esto. Bueno, vamos a pasar ahora a... y otra cosa que se descubrió, que también con este carbón vegetal no hubiera existido, no es que se descubrió que no hubiera existido, sino que si no hubiera existido el carbón vegetal, nunca hubiera existido la pólvora. Ah, mira. Porque la pólvora, que tiene azufre, tiene potasio, creo, nitrato de potasio, azufre y un poco de carbón vegetal. Ah, mira. Si no, esta cuestión, vieron que la pólvora, la gran capacidad que tiene es que cuando se vuelve gaseosa, al prenderse, se expande 400 veces. Entonces yo la confino, acá, le meto a través de una chispa, eso explota, y si yo la sigo manteniendo, eso en un momento me va a explotar la mano, va a ser una gran explosión. La pólvora no hubiera existido. Está bien que no es tan feliz la pólvora. Bueno, el uso de la pólvora como es el del carbón vegetal, tal vez, aunque los ambientalistas también estarían en contra. No hubiera existido si no hubieran no se hubiera conocido esta forma de hacer carbón a partir de la madera, o sea, el carbón vegetal. Muy Mira bien. qué interesante. Vamos a ver en la imagen 3 ¿qué pasó? En la Edad Media en Europa se usaba muchísimo toda la madera, el carbón, pero de una forma muy divulgada, y recordemos que era una cuestión de cocinar la carne para que todo sea... Claro, no había gas, no había microondas. Lo único que usaba era madera o a lo sumo carbón vegetal. Claro. Y fíjense que este cuadro lo que está mostrando, ahí no sé si es porque está con zoom, pero les cuento que entre el año 1400
y entre el año 1400 y el año 1600 la población de Europa aumentó, ahí está, fíjense, en el 1200, bueno, no se ve ahí muy bien, pero a la izquierda, ahí está, gracias, estaba por los 300 millones de habitantes, ¿no? Hubo la peste negra ahí en el 1300 que lo bajó un montón, pero fíjense la tendencia alcista, y que después del 1600, fíjense la escalada impresionante. Sí. Y esto en Europa, lo que obligó obviamente a que las personas tuvieran que usar mucha más madera. Ah, claro. En sus los hogares. Sufrían. Claro, los bosques sufrían. Segundo, los viajes en barco expansivo. Hemos hablado muchísimo de la isla de las especias, de Magallanes. Y eran barcos programa. A vapor. Así que, claro, después los barcos a vapor todavía no, estamos en el año 1600, 1700, pero a vela. También a vela, pero como materia prima se necesitaba la madera. Así que todo eso hizo que el consumo de madera empezara a escasear y empezara a decir, tenemos que empezar a buscar carbón o otra forma de combustible más que carbón para suplantarlo, porque nos vamos a quedar sin árboles. Claro. ¿Sí? Ya por ejemplo en Italia, en el 1500 hay una gran crisis, todo en el norte de Italia, y se desesperan por decir, bueno, escúchame, es como cuando se habla a veces que hoy en día algún momento no va a haber petróleo. Bueno, ya se empezaron a agarrar la cabeza, ¿qué hacemos si nos quedamos sin árboles? Claro. Y ahí es cuando se empezó a usar un recurso que, si bien desde forma muy antiquísima se usaba, pero no era muy fácil de extraer, como vamos a ver, que es el carbón mineral. Muy bien. Bueno, una cosa antes para mostrarle, fíjense en la imagen 4, cuando estudiaba para hoy, me encontré con esta imagen que me llamó mucho la atención y que puede ser un disparador para próximos temas para hablar, porque fíjense, yo estaba muy concentrado que en Europa había pasado había pasado de 82 millones de habitantes a 109 millones de habitantes en apenas 100 años, o sea, de 82 a 100, o sea, 30 millones de personas más empezaron a habitar el continente europeo en tan solo 100 años, en el siglo XVI. Claro, me parecía asombroso, pero este mapa lo traigo para despertar tal vez futuros relatos, porque fíjese, si nos sorprendemos con Europa, fíjense lo que pasó en Asia. Pasó de 200, casi 50 a 340, ¿no? O sea, eso también otra historia para ver qué es lo que estaba pasando en China en esa época. Alguna vez escuché que cuando los chinos descubrieron haciendo fermentar soja, podían crear el famoso tofu, que tenía la misma cantidad de proteínas que la carne. Ahí la población china se fue a la estratosfera, porque era como que decían, no hay carne, no importa, tenemos un montón de soja, la fermentamos y el tofu tiene la misma cantidad o similar que la carne. Bueno, pero esto lo dejo para otro día, a ver si podemos encontrar más información, pero me llamó mucho la atención cómo se expandió Asia también en esa época. Volvamos al carbón mineral, y en la imagen 5 lo que vamos a ver es uno de los tantos lugares. Yo que estudié geología esto no lo sabía. Ustedes saben que vamos a hablar ahora un poquito más, pero existen yacimientos de carbón. Nosotros tenemos yacimientos de carbón en Río Turbio, allá casi en el límite con Chile, bien en el sur de la Patagonia, más al sur que el Calafate. Pero yo no sabía de esto, es que claro, son yacimientos de carbón que, imagínense, alguna vez alguno haciendo un asadito, ponele, o algún rayo que ha caído en un yacimiento de carbón, digamos, expuesto, se empezó a incendiar eso. Mira. Y son yacimientos que tienen miles y miles de toneladas de metros cúbicos, o sea, de toneladas cúbicas, perdón. Así que existe, en este caso es una mina en Australia que se llama Mina Ardiente, Burning Mountain. ¿Por qué? Porque se calcula que hace 6.000 años está prendida a fuego. Prendida a fuego de una forma, no el fuego que está ardiendo, ahí abajo, claro, con brasas como se hace el carbón vegetal, pero ahí. Y lo interesante de esto, cuando empecé a leer sobre esta montaña ardiente en Australia, dije, pero esto nunca lo había escuchado, y de repente vi que había un mapa donde hay un montón de lugares en el mundo. Claro, hay de mayor o menor tamaño, hay estos yacimientos de carbón mineral que están ardiendo. En este caso es el que se considera más antiguo, 6.000 años. Mira vos. Vamos ahora hacia la imagen 6. Ese carbón mineral es antes del petróleo, ¿sería? No, es que evoluciona. Digamos. Sí, fíjense, ahí vamos a ver en la imagen 6 cómo se forma ese carbón.
Bueno, lo que vamos a ver es que, el carbón, como su nombre lo indica, tiene un alto contenido de carbono. O sea, nosotros tenemos carbono en nuestra constitución y también todos los... Constitución física. Claro, constitución física. Y también toda la flora. Entonces, en épocas y lugares donde han habido mucha concentración de flora, especialmente, porque la flora es la que más produce carbón, de ahí el carbón vegetal, etcétera, y en zonas anóxicas, que son en ausencia de oxígeno, como su nombre, como la palabra lo indica, suelen ser, por ejemplo, grandes zonas pantanosas. En zonas pantanosas el agua no corre mucho, o sea, entonces no se oxigena mucho, hay una superproducción de flora, ¿sí? como hoy podemos encontrar, y en esas condiciones se van acumulando un montón de la materia orgánica, vive, cuando muere, colapsa, cae, se va cayendo en los pantanos y va quedando en el fondo, y así se va concentrando muchísima cantidad de materia orgánica. Mira. Si hay algún evento, por ejemplo, sube el nivel del mar y eso queda totalmente sumergido, sí, ahí se forman grandes espesores de materia orgánica, y con el tiempo esos espesores se le van cayendo más sedimento encima, y capaz que inicialmente está a 5 metros de profundidad, después de millones de años, tanto fue la presión de los sedimentos que tienen encima que lo fueron aplastando y está tal vez a 3.000 metros de profundidad. Y eso es lo que estamos viendo acá. Fíjense, en esa imagen vemos el eje del tiempo arranca desde la izquierda y tenemos una zona pantanosa. En esa zona pantanosa se deposita lo que se conoce como turba. Por ejemplo, en Ushuaia, hoy contabas que tu hijo estuvo en Ushuaia, hay muchas turberas. Las Malvinas. Exactamente, tienen mucha cantidad de... la turba se caracteriza por ser muy rica en flora, pero además por estar inundada, o sea, es un ambiente anóxico. Entonces, esto es altamente probable que genere carbón mineral con el tiempo. Entonces, la turba que está ahí, que se forma ahí como en zonas pantanosas, mejor capaz la definición en zonas anegadas, o sea, que están siempre... ¿Vieron esa zona? ¿Vieron que uno siempre sabe que hay en algunas plazas alguna esquina que siempre se inunda y siempre no quiere pisar? Bueno, estas son como sería el ejemplo de zonas anegadas. Bueno, esta que es la turba, fíjense, a medida que la flecha lo que va indicando es mayor presión, va pasando de turba, pasa a otro tipo de roca que se llama lignito, pasa a otro tipo de roca que se llama hulla, pasa a otro tipo de roca que se llama antracita. Y a medida que se va compactando, las condiciones de este carbón mineral son mejores. Entonces, los yacimientos que uno tiene puede ser de lignito, de hulla, de antracita, pero va a ser muy distinto porque el poder calórico, como decíamos, de la madera versus el carbón vegetal, acá también es muy importante. O sea, lo mejor que puedes tener es un yacimiento de antracita. Como comentario de la turba, alguna vez vi que también en zonas, yo no sé si lo harán acá, sería una buena pregunta para hacer a alguien de la zona de Tierra del Fuego, pero yo he visto documentales que en Irlanda, en esas turberas, sacan como si fuera un listón de esa turba, los que viven ahí, y la dejan secando arriba de las casas durante un tiempo para que un poco se seque. En Irlanda es medio difícil que se seque porque llueve mucho, pero después la meten adentro para ponerlas para calefaccionarse. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de carbono. Sí. Ese es el primer paso, la turba. Si eso pasa después de toda esa depositación y compactación, terminamos con todo eso obteniendo un carbón mineral, que fue el que empezaron a usar justamente los ingleses. Vamos a ver la imagen 7, porque los ingleses, cuando vieron que se estaban quedando sin árboles, dijeron, bueno, ellos tenían, especialmente en Inglaterra, pero ahí en la península ibérica también, en Alemania también, mucho yacimiento de carbón, y lo empezaron a explotar. De ahí es que viene toda esa tradición inglesa del carbón y de esas películas, de las máquinas, la revolución industrial. No hubiera sucedido sin el carbón mineral. Pero tenía un problema el carbón mineral. Dijeron, bueno, fenómeno, vamos a usarlo como el carbón vegetal. Cuando se lo llevaron a los hornos para calentarlo y que funda el hierro, producía una gran emanación de metano. Entonces eran peligrosos. Claro, estaban intoxicados. Hasta que un inglés, y ahí es el horno en el que se descubrió mucha gente. En 1700,
descubrió que se hacía lo mismo con el carbón mineral de lo que hacía con el carbón vegetal, o sea, se recuerdan que la madera en condiciones Sí. de poco oxígeno se combustiona y pasa a ser carbón vegetal. Dice, ¿por qué no hacemos lo mismo con el carbón mineral? Y lo hicieron y se dieron cuenta que al hacer lo mismo, en esos hornos se calentaba el carbón mineral en condiciones anóxicas, sin oxígeno, y se daban cuenta que eso liberaba el metano, ellos lo podían atrapar, lo ponían en una garrafita y después lo que salía se llama coque. El coque, eso sí es espectacular para cualquier fundición. Gracias al coque existió la revolución industrial. Comenzó en Inglaterra y se expandió por el mundo, ¿sí? O sea, gracias al carbón vegetal hubo la edad de hierro, gracias al carbón mineral hubo la revolución industrial. Pero es una historia para atrás. Vamos a ver la imagen 8. Sí, porque esto no termina, porque lo quiero traer para nuestros pagos, que a mí me gusta. Dale. Bueno, esta es la clásica mina, fíjense, ahí el hombre manchado. Hace poco, en 2015, leí una noticia que se cerraba la última mina de Inglaterra. Mira. Bueno, y vamos a ver la imagen 9 porque lo traemos a nuestros pagos, porque cuando los ingleses descubrieron que haciendo eso, o sea, cocinando el carbón mineral, podían obtener metano, dijeron, Claro. momento, tenemos coque por un lado y metano, ¿por qué no envasamos este metano y lo empezamos a mandar por tuberías a que sea usado para uso domiciliario y para lámparas de gas? Mira vos. Esta imagen, no sé si la reconocerán, pero es la plaza de la Fuerza Aérea Argentina, antigua Plaza Britannia, donde hoy está el reloj frente a Retiro. Sí. En esa plaza estuvo, en 1850 se creó la Compañía Primitiva de Gas. Claro. Esa compañía primitiva de La gas. Plaza de los Ingleses. Exactamente, Por eso les quedó la ahí. Plaza de los Ingleses, hoy se llama Por Plaza eso le Fuerza quedó. Aérea. Claro, por eso le quedó. Esta compañía primitiva de gas fue la primera que empezó a iluminar el casco histórico de Buenos Aires, la Plaza de Mayo. Las Mira. primeras luces que tuvo a gas fueron provistas desde la Plaza Fuerza Aérea Argentina, Plaza de los Ingleses, hoy Fuerza Aérea Argentina, ahí abajo de la Barranca Retiro, desde ahí. Y fíjense que no es casual que estuvieran cerca del río, porque para producir este coque se necesita mucha agua. Claro. ¿Sí? Porque hay etapas de enfriamiento, tiene todo un proceso, pero desde ahí. ¿Y de dónde venía el carbón mineral en esa época? Se ¿De lo dónde? compraban a los ingleses. Mirá De vos. hecho, los ingleses en el año 1900 terminaron comprando esta compañía primitiva de gas, que no era de capitales ingleses, pero los ingleses después vinieron con toda la tecnología. Claro. Y se empezó a llamar la compañía de gas y todo un nombre en inglés de fantasía, como hemos tenido Tendrían que haberle dejado el nombre, claro. Exactamente. Así que el primer Teatro Colón, aquel Teatro Colón que hemos visto alguna vez, que Sí. el primitivo que está frente a la Plaza de Mayo, la araña del Teatro Colón, por primera vez fue iluminada, no por primera vez, sino porque antes era con velas, por primera vez fue iluminada con algo que no sean velas, con gas provisto por esta compañía primitiva Mirá de vos. gas. Ahora, vamos a la imagen 10, porque esta es la imagen clásica que tengo. Si bien esto no fue hecho por aquella compañía de gas primitiva, pero es un ejemplo porque antes no hay imágenes. Esta es la Plaza de Mayo, toda con esas lamparitas prendidas en el primer centenario de la Revolución de Mayo. Bueno, Muy bien. algunos años antes, no existen fotos de eso, pero ocurrió lo mismo. Esto ya no eran lámparas de gas. Pero ocurrió lo mismo con lámparas de gas, o sea, las primeras luminarias que tuvimos en toda la ciudad de Buenos Aires, que no fueran velas, fueran provistas por esta compañía de gas, haciendo esto, importando de Inglaterra barcos con carbón mineral que llegaba acá, se producía el coque, agarraban el metano ese que digamos, eliminaba el carbón mineral al pasar a coque y lo distribuían por todo el casco histórico de Buenos Aires. Y lo que me gusta, para traerlo aún más al pago, ya lo trajimos hasta la Plaza de Mayo, vamos a traerlo aún más al pago Más nuestro, acá. si estamos Bien. en Florida, porque Venga. pasamos a la imagen 11, donde tenemos nuestro famoso gasómetro. Sí. Y estos gasómetros, el gas que tenían estos gasómetros, no es el gas que empezó a venir de Comodoro Rivadavia a partir de 1956. Porque esto es previo a 1956. Sí, más de hecho, el gas de Comodoro Rivadavia mató al gas que producía después de generar el coque.
estos gasómetros, Sí. el de Avenida La Plata, que le dio el nombre al estadio del gasómetro, Sí. aquel viejo de San Lorenzo, estos gasómetros eran alimentados por ese gas. Ah, mira. No por el gas que hoy sabemos que viene del Sí, sí. petróleo, el de Sí. Comodoro Rivadavia. Este gas venía del carbón mineral. En Mirá particular, vos, el de que se Constituyente, usó muy poco. hubo 12 en todo Buenos Aires. Este es el único que queda. Sí. Se usó apenas 6 años. Fueron una tecnología alemana, fueron un emprendimiento alemán. Pero después de 1956, cuando se enchufó el gasoducto que vino de De Comodoro Comodoro. Rivadavia, esto quedó carísimo. Imagínense Sí. traer el carbón mineral de Inglaterra. Y desafortunadamente solo por 6 años esto estuvo en funcionamiento. Como para que tengamos una idea, eso es simplemente es un gran cilindro donde se llenaba de gas de noche y tiene un pistón adentro. Ahora ya no funciona, pero si uno pudiera entrar, tiene un pistón que aplasta contra arriba, porque durante el día iba lentamente aplastando ese gas, sacando ese gas y distribuyendo a todas las casas. De hecho, la famosa Gandolfo, esta mujer Ah, de Gandulfo, sí. que promocionaba Petróleo, las golosinas de petróleo. gas, el gas no era de origen de petróleo que venía como era mira, Rivadavia, era este. gas. Ah, Así que mira. ahí hicimos toda la Ese fue un historia. cambio de las cocinas muy trascendente cuando Totalmente, apareció. pero era de la cocina de aquel gas, carbón al gas, Claro. a la cocina de gas. Me gustó Pero era mucho ese. saber que existió otro gas que hoy uno abre el gas así, Ah. se bueno, siempre fue este tipo de gas derivado del petróleo, no. Hasta 1950, perdón, Pero fue no lo gas de sabríamos otro si no origen. tuviéramos un geólogo. Carbón Mirá, mineral y carbón vegetal, acuérdense la próxima vez que hagan una buenísimo, asada. buenísimo. Mirá todo lo que sabemos. Y todo, cambiarle el nombre a la Plaza de los Ingleses es muy injusto porque es negar la historia. Eso fue después del 82, ¿verdad? Sí, Después de negar la guerra. historia, sí, después de Malvinas. Pero ahí te olvidás, se hace una parte importante de la historia que ha pasado. Bueno, buenísimo lo tuyo, muy original, si no, no nos hubiésemos No enterado. nos habías enterado. Bueno, yo lo conocía lo del carbón porque venía con el ferrocarril Claro, de la porque carbonería. Claro. estás en el rubro. Está bien, ¿no? Bueno, ahora qué hacemos, cortamos, respiramos, comemos el alfajor y Margarita nos va a hablar de otro tema totalmente distinto. Completamente. Comida rica y sin sal. Consulta menú y precios al 11 36 59 67 59. Comida rica y sin sal. Seguinos en Instagram @rica y sin sal.